y desde luego a todos los trabajadores y trabajadoras que nos acompañan en la tribuna. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias porque sé que ustedes desde hace mucho tiempo e históricamente los trabajadores han luchado por tener jornadas más reducidas. Históricamente, y cómo no recordar, hace pocos días atrás conmemorábamos un 8 de marzo, donde mueren trabajadoras y trabajadores que justamente luchaban por una reducción de la jornada de trabajo. Por eso esta es una demanda que tiene muchos años e historia y que no ha sido fácil, que nos ha costado hasta vida de los trabajadores. Por eso, cómo no hoy día celebrar de que es posible que lleguemos a este acuerdo que va a permitir reducir la jornada de trabajo a 40 horas sin reducir las remuneraciones, que es un tema extraordinariamente crucial. Quiero también señalar, y por eso saludar a todos y cada uno que nos acompañan, quiero también saludar, por cierto, a la ministra Vallejo en particular, la diputada Cariola, la ministra Vallejo, que fue quien rompió, digamos, el statu quo, por decirlo de alguna manera, con algo que parecía imposible. Me recuerdo las críticas que se llevó, me recuerdo casi la irresponsabilidad con que fue tratada, porque es cierto que el proyecto se ha mejorado, para eso están las cámaras, pero claramente fue capaz de plantearse de una vez por todas que no podíamos seguir considerando que la última reducción de jornada que habían tenido nuestros trabajadores, que había sido de 48 a 45 horas, fue durante el gobierno del presidente Lagos. O sea, han pasado muchos años, diría yo 18 años, ante la última reducción de jornada, que es digno de tener en cuenta. Por eso yo quiero hoy día, a diferencia de lo que decía un colega, que siempre los proyectos son perfectibles, la quiero felicitar, porque fue capaz de plantearlo con valentía a pesar de las críticas que se llevó. Les pido, por favor, pero quiero que particularmente felicitar a la ministra del Trabajo, que nos acompaña hoy día, porque creo que ella logró justamente ese diálogo, logró esa capacidad de hacer que se pusieran de acuerdo organizaciones de trabajadores, empleadores y gobierno. Y creo que eso es tremendamente relevante, porque gracias a esa apertura, a ese diálogo, a esa capacidad de saber escuchar a muchos de los dirigentes que están aquí y a otras organizaciones fuera, logró que finalmente se aprobase de la manera que esto ha sido aprobado. Y es tremendamente relevante, porque aquí hay un proceso de gradualidad que nadie discute y que en una situación económica como la que estamos viviendo como país llama la responsabilidad evidente. Y por otro lado, porque también tenemos pymes a las cuales tenemos que apoyar, a las cuales tenemos que capacitar. Pero por otro lado, no podemos dejar de desconocer que hay países desarrollados, países que hoy día tienen unas jornadas muy reducidas, pero también tienen más alta productividad, hay que reconocerlo. Y esto nos está indicando que necesitamos más capacitación y que nuestros trabajadores requieren de ese apoyo y nuestras pymes para que vayamos consiguiendo esa meta. Hay países hoy día que tienen 29, 30 horas, 34 horas, por lo tanto nos está diciendo. Pero también yo quiero felicitar a la ministra porque fue capaz de entender, como lo sabe demasiado bien, pero en el diálogo, de que hay jornadas extraordinarias, que hay realidades muy diferentes, que no podemos seguir. Yo creo que este es un tema extraordinariamente relevante, con sobre todo los trabajadores del transporte, que tienen hasta 180 horas. Y yo creo que ya era hora de entender que nuestros trabajadores no solo son, entonces, llegar a esa jornada más reducida, sino que consideremos el tiempo de inversión en este país, que se tarda más de 2 horas para llegar al trabajo. Pienso particularmente en las mujeres, en las dobles jornadas, en llegar después de la jornada de trabajo, 2 horas de movilización para llegar extenuada, hacerse cargo de, además, otras tareas con la poca corresponsabilidad que desgraciadamente ha habido. Entonces yo creo que es muy relevante que se haya tenido la capacidad de entender que hay jornadas extraordinarias, que se puede incluso, cosa que yo celebro muchísimo, tener incluso lo que se ha llamado esa banda de 2 horas que permita tener un grado de flexibilidad que le permita a las mujeres combinar cuando tienen hijos menores o hijas menores de 12 años, cuando tengamos la posibilidad, después de un tiempo incluso, a quienes le acomodará tener
4 días de jornada laboral y 3 días de descanso, porque eso a lo mejor se puede acomodar mejor, porque, ¿saben?, no es solo el transporte, no es solo la cantidad de horas que se está afuera, sino la capacidad de poder convivir con los hijos, con las hijas, con la familia, también poder desarrollar aptitudes, intereses, recreación, descanso. ¿Cómo no hacer posible la vida del ser humano que tenga esas posibilidades que obviamente con las jornadas que tenemos en nuestro país y, como decía, con esa movilización se hacen imposibles? Por eso, por todas estas razones, vicepresidente, yo quiero nuevamente reiterar las felicitaciones por haber logrado este amplio acuerdo, las felicitaciones a las organizaciones sindicales que estuvieron muy atentas a los gremios, las felicitaciones a los parlamentarios y parlamentarias de las comisiones de trabajo, tanto de la Cámara como del Senado, que lograron este acuerdo que nos permite a uno votar con una gran satisfacción, decir hemos dado un paso más para la dignidad y para el respeto y la vida y calidad de vida de los trabajadores. Muchas gracias.